Este año se cumplen 2 décadas de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Y esta conmemoración es una oportunidad adecuada como para que recordemos la utilidad que tiene este texto que por iniciativa de Juan Pablo II ha sido brindado a todos los fieles católicos y aún a los que no lo son, pero quieren conocer las enseñanzas de la Iglesia. El catecismo contiene una síntesis, un resumen de todas las verdades de la fe. Esto es muy importante porque la fe no es un mero sentimiento, una emoción religiosa, es una adhesión personal, y por tanto de la inteligencia y de la voluntad, a Dios y a lo que Dios nos ha revelado en Cristo, aquello mismo que la Iglesia nos transmite para que nosotros creamos. Entonces, la fe comporta un conocimiento, un pensamiento. Y es muy importante para que esa adhesión a la verdad de la fe, que es una persona, Jesucristo, sea firme, coherente y libre, el conocimiento de esos contenidos de la fe. Eso es lo que está sistematizado orgánicamente en el catecismo, que tiene, como ya hemos comentado en otras oportunidades, 4 partes. La primera es la más extensa, es la profesión de la fe, es decir, un comentario al credo, podríamos decir, una síntesis total de todas las verdades dogmáticas, y es la porción más extensa de esta obra. Aquí la Iglesia ha querido salir al encuentro de una necesidad y una problemática de la cultura moderna, la cuestión acerca de la verdad. Es decir, aquí se nos ofrece el fundamento de la verdad revelada por Dios, que tiene que iluminar el sentido de la vida de los hombres. Luego sigue la celebración del misterio cristiano, es decir, la liturgia, los sacramentos de la Iglesia, y luego el programa de vida según el Evangelio, la vida en Cristo. Pero notemos que este orden está indicando la intención de la ubicación que se ha hecho de estas partes, porque primero se pone el misterio de la gracia, las fuentes de la gracia, que vienen del misterio pascual de Cristo, de la liturgia, de los sacramentos, porque el Señor nos da su gracia, entonces sí podemos adoptar el programa de vida, el camino que Él nos señala y el cumplimiento de los mandamientos. En la tercera parte, la vida en Cristo es un comentario a los 10 mandamientos que se pueden resumir en el doble precepto de la caridad a Dios y al prójimo. Y la cuarta parte es la oración cristiana, es decir, la escuela de oración, de relación íntima con Dios, según el modelo de la Biblia, de los orantes de la Biblia y sobre todo de Cristo, el modelo de la relación de Jesús con el Padre. El Catecismo de la Iglesia Católica entonces fue publicado en el año 1992. Ahora bien, en 2005, Benedicto XVI, a poco de ascender al trono de San Pedro, nos ha presentado el compendio del Catecismo, que es un resumen o una síntesis. Adopta una metodología muy antigua en la catequesis de la Iglesia, preguntas y respuestas, una especie de diálogo. Y así, entonces, nos ofrece definiciones bien concisas de las verdades de la fe, de los sacramentos, de los preceptos de la Iglesia, del camino de la vida cristiana, de la oración, con citas de los santos padres, de los teólogos, de los doctores de la Iglesia, de los santos, aún de los más actuales y de otros autores. El compendio, entonces, es para facilitar el conocimiento de la fe, la comprensión de los contenidos. El libro grande del Catecismo sirve como un texto de formación religiosa personal. El compendio sirve mucho para difundir y es para, digamos, una especie de manual para salir de apuros si uno quiere la noción expresa de una verdad de la fe. Pero ahora, recientemente, en el año 2011, Benedicto XVI ha presentado con su prólogo una nueva versión del catecismo. Él decía que el catecismo de la Iglesia Católica presenta en un lenguaje universal, más allá de las diferencias de culturas, de pensamientos, de posiciones, las verdades de la fe, pero que luego tendría que ser adaptado a distintas categorías de fieles o de personas. Y este es el IUCAT, o Catecismo Joven de la Iglesia Católica, pensado para los jóvenes. ¿De dónde sale la idea? La idea sale de las Jornadas Mundiales de la Juventud.
Ustedes saben que el año pasado en Madrid ha sido un éxito extraordinario, han sido varios millones de jóvenes que se han reunido allí. Bueno, y lo mismo ha pasado en las sedes anteriores. Ha surgido entonces la idea de que esos chicos y chicas que son la esperanza de la Iglesia del mañana y de la humanidad, en buena medida, tengan también una síntesis de las verdades de la fe. Y el Papa en el prólogo de este Yucat o Catecismo Joven explica que un joven cristiano tiene que conocer con precisión los contenidos de su fe, así como el especialista en computación conoce perfectamente el sistema que está empleando o los sistemas que maneja, así también como un músico tiene que conocer a la perfección la partitura que ejecuta. Los ejemplos son notables porque muestran muy bien la necesidad de que nuestra fe tenga contenido. Hay una tendencia cultural, si se quiere, a que lo que importa en el caso de la fe es lo que sentimos, pero lo que sentimos es algo secundario, es algo que viene después y a veces no sentimos mucho o no sentimos nada. Lo que importa es que admiramos a Cristo, a la persona de Cristo, a la verdad de Cristo, a los contenidos que la Iglesia nos transmite en su nombre y de allí entonces vayamos intentando reflejarlos en nuestra conducta. ¿Ven? El Señor nos dará en el momento oportuno la capacidad de sentir más profundamente esto. ¿Ven? Pero acá se trata de ir afianzando convicciones, porque la fe es cosa de la inteligencia y de la voluntad. ¿Ven? Juega mucho la razón en la fe. Como que es libre, no es un sentimiento irracional, tenemos que adherir a aquello que vemos que es bueno. El cardenal Newman decía que creemos porque nos damos cuenta de que es bueno creer. Para esto nos ayuda este estudio de los contenidos de nuestra fe. Así que esta es una buena ocasión como para recomendarles una vez más volver al Catecismo de la Iglesia Católica. Hasta la próxima.